Bien, hoy es un día especial. Aparte de que nos reunimos como iglesia, esta semana pasada, el 26 de septiembre, se celebraron 451 años de que la Biblia está disponible en español. El 26 de septiembre de 1569, Casiodoro de Reina terminó de traducir y se publicó la Biblia del Oso. Y se llamó así porque en la portada tenía un oso buscando un panal de miel con la cita de Isaías ahí en como el logo del publicador. Pero esa fue un hito en la historia del mundo, donde la Biblia completa, ya el Nuevo Testamento había estado disponible en algunos años antes, pero la Biblia completa solo después de la traducción de Casiodoro de Reina en 1569. En el mundo entero, el mes de septiembre, o mejor dicho, en el mundo hispanohablante, el mes de septiembre se celebra como el mes de la Biblia, algo así. Y es justamente por eso, por el 26 de septiembre de 1569. Casiodoro de Reina tradujo la Biblia completa, la terminó, y por eso es que la Biblia más famosa en español se llama Reina Valera. Porque no solamente Casiodoro de Reina la tradujo en 1569, sino que también Cipriano de Valera la revisó y la modernizó en 1602. Y a partir de ahí se conoce como la Biblia Reina Valera y ha sufrido un montón de revisiones, revisiones y modernizaciones del idioma. Y esta semana pasada se publicó la versión Reina Valera 2020. Ustedes dirán, wow, pero ¿y hasta cuándo vamos a tener tantos tipos de Biblias diferentes? Pues gloria a Dios que hay muchas Biblias diferentes. Podemos compararlas unas con la otra. La más famosa del mundo hispanohablante es la 1960, la Reina Valera 1960. Algunas versiones dinámicas también están disponibles, pero desde la 1960 la próxima revisión del idioma fue en 1995 y la semana pasada salió la 2020. Es decir, que en el mundo hispanohablante, en el mundo de la Biblia, se celebra que hay versiones, modernizaciones, siempre está revisándose el texto bíblico para garantizar que lo que nosotros leemos en español fue lo que Dios le dijo a los profetas de antaño. Y eso debe alegrarnos mucho, porque eso es una tremenda noticia. Así que celebremos, démosle gracias al Señor porque está disponible la poderosa palabra de Dios en el idioma que nos enseñaron cuando éramos chiquitos, en el idioma del corazón. ¿Okay? Nosotros hemos decidido como iglesia en el culto público leer la versión Reina Valera contemporánea porque es más, digámoslo así, más latinoamericana. ¿Okay? Habla más como los latinoamericanos. Eso no quiere decir que no sea Reina Valera, ¿no? Sí sigue siendo Reina Valera, el sabor de la Reina Valera, pero para los latinoamericanos, no para los españoles de España que dicen que vosotros sois la sal de la tierra. Pero igual, la Reina Valera es muy fiel, tal como algunas otras versiones textuales y algunas dinámicas, y nos alegra poderla tener en español. Así que vamos a leer, ya hemos avanzado en nuestro estudio del libro de Marcos y hemos llegado al capítulo 6, y este es un pasaje muy, muy importante. Mientras ustedes buscan ahí sus Biblias, les voy a dar un pequeño repaso de lo que hemos visto. Hemos visto a Jesús hacer un montón de milagros, sanar un montón de enfermos, ciegos ver o sordos oír, endemoniados ser liberados. Jesús calma la tempestad, Jesús sana a la hija de Jairo, la resucita, Jesús sana apenas la mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús, fue sanada de una enfermedad de 12 años. Es decir, Jesús viene de año y medio haciendo prodigios, señales y milagros en toda la región de Galilea. Y vemos que él ya había escogido 12 hombres, y en el capítulo pasado vemos que Jesús los había autorizado, los había habilitado para hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo. Ahora, Jesús se enfrenta a un montón de gente, pero imagínense un montón de gente que lo sigue. Ya vamos a ver en el texto que era aproximadamente 20,000 personas, una multitud muy grande. Pero no solamente eso, sino que él aprovecha esta multitud para entrenar a los 12 hombres que él ya había comisionado, y van a ver que ya habían vuelto y les estaban contando a Jesús lo que habían hecho, sino que aquí ocurren
dos de los milagros más, permítame usar esta palabra, escandalosos, no por lo malo, sino porque seguramente acapararon todo el centimetraje de las noticias de los periódicos de aquella época. Muy, muy notorios. Jesús alimenta a 5,000 hombres más sus familias, aproximadamente 25,000 personas. Pero no solamente eso, sino que Jesús se va a orar a la montaña y desde allá ve en la noche a sus discípulos en el medio del lago de Galilea y llega a ellos caminando sobre el agua. Algunos dirán, ¿really? Eso es lo que dice el texto bíblico. Eso es lo que Casiodoro tradujo. Y eso fue lo que pasó. Así que vamos a leer Marcos 6, del 30 en adelante. Dicho sea de paso, la alimentación de los 5,000 es, junto con la resurrección, los dos únicos milagros, y quiero que lo anoten, los únicos dos milagros, la resurrección y la alimentación de los 5,000, son los dos únicos milagros que los 4 evangelistas narran. Todos los demás milagros están en algunos, sí, en algunos no, pero la alimentación de los 5,000 está en los 4 junto con la resurrección. Así que es muy importante, este es el clímax del ministerio de Jesús en Galilea. ¿Ok? Y es muy importante esto. En Mateo 14, en Lucas 9 y en Juan 6 está narrada la alimentación de los 5,000. Dicho sea de paso, antes de leer, no es la única alimentación de miles que Jesús hace. Jesús, ustedes van a ver en el capítulo 8, ustedes adelanten 2 páginas más, y van a ver que en el capítulo 8 Jesús alimenta ahora a 4,000 personas. Primero 5,000, en el capítulo 6, en el capítulo 8 alimenta a 4,000. Son 2 lugares diferentes, esto es Betsaida Filistea. Así que vamos a leer Marcos 6, del 30 al 56. Dice así. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que esta gente iba y venía, que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado, pero muchos de ellos vieron partir, muchos que los vieron partir los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor. Y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde. Así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Y Jesús le respondió, denle ustedes de comer. Pero ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a comprar pan y le demos de comer? Eso costaría como 200 días de sueldo. Y Jesús les dijo, vayan a ver cuántos panes tienen. Y cuando lo averiguaron le dijeron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús le mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde, y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 50 personas. Y Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente, y también repartió entre todos los 2 pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y con lo que sobró del pan y los pescados llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres. ¡Wow! Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Betsaida, mientras que él despedía a la multitud. Pero después de despedirlo, se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo. Pero cerca del amanecer fue a ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Hizo el intento de pasar de largo, pero ellos, al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados.
Más bien su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poderla tener en español que podemos entender. Y gracias por la alegría de poder reunirnos en este lugar y considerar las palabras eternas de esperanza, promesas alegres de bendición para tu pueblo. Rogamos, Señor, que en este tiempo cada uno de nosotros pueda oír tu voz, pueda reconocer cómo tú tienes autoridad incomparable, cómo tú provees para tu pueblo y cómo tú das ánimo al que lo necesita. Rogamos, Señor, que en esta hora podamos arrepentirnos de nuestros pecados, podamos poner más fe en ti, pueda crecer nuestra fe en nuestros corazones, tú puedas informar nuestras mentes y moldear nuestros corazones para cambiar nuestra conducta hacia la piedad. Pero haciendo todo esto, Señor, rogamos que te pasees entre nosotros, que toques nuestros corazones y nuestras mentes y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria sublime de tu nombre. Muchísimas gracias, Señor. Acompáñanos y dirígenos en esta hora, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar de la autoridad incomparable de Jesús. ¿Ok? Autoridad incomparable de Jesús. Solo 2 puntos aquí. Él provee, Él anima, porque Él tiene la autoridad sobre toda la creación. Vemos en los pasajes anteriores que Jesús calma la tempestad, que Jesús no le cuesta nada decirle al viento y al mar, calla, enmudece. Y el mar y el viento, que fueron parte de aquel día de la creación donde Dios dijo, sea la luz, y los siguientes 5 días, pues el mar y el viento obedecen, porque ante él, ante el viento y el mar, está el Señor de la creación, el que tiene la autoridad sobre toda la creación. Para nosotros hoy en día no es muy común ver milagros de este tipo. En estos días tenía que hacer un trabajo respecto a la definición de un milagro. ¿Qué es un milagro? Alguna persona dice, mira, pasó un carro cerquita, me salvé de milagro. Y usan esa palabra milagro muy ligeramente. Milagro es un evento sobrenatural, bondadoso, que no podría existir sin la intervención de un ser sobrenatural y bondadoso. Así que milagro no es cualquier cosa. Milagro es una intervención de Dios. No es una interrupción del orden natural. Es una intervención de Dios en la vida de una persona para su bien. Entonces, esto que vamos a ver aquí es un milagro. O mejor dicho, 2 milagros, pero uno por uno. Vamos a ver que Jesús es Dios proveedor. ¿Ustedes se acuerdan de aquel pasaje en Génesis 22 donde Dios le ordenó a Abraham ir a sacrificar a su único hijo, al hijo de la promesa? ¿Ustedes se acuerdan del pasaje de Génesis 22 donde el pasaje de Génesis 22 donde Dios le dice a Abraham, quiero que me sacrifiques a Isaac? Y me imagino que si Abraham hablara inglés, él hubiera dicho, ¿what? ¿Sí? Que me sacrifique a tu hijo, tu único hijo. Ok. Y Abraham partió al monte Moría y se llevaba el niño, el burro y la leña. Y Isaac, el niñito, le decía, papi, pero está el burro y está la leña, pero no llevamos el cordero. Y ahí Abraham dijo esas palabras, Dios proveerá. Y desde ahí, desde ese momento, empezó el pueblo de Israel a entender el atributo de proveedor de Dios, y por eso llamaban a Dios como Jehová Jireh, porque Dios es el proveedor. Ahora, Dios no va a proveer un carro, Dios no va a proveer una esposa, Dios no te va a proveer lujos, joyas, dinero, cosas que tú quieras para tu antojo. No, Dios lo que va a proveer es un cordero. Como pasó en aquel capítulo de Génesis 22, cuando Isaac le dice, papi, pero ¿dónde está el fuego? Tranquilo, hijo, Dios proveerá. Y así pasó. Abraham amarró al niño, pies, manos, lo puso en el altar, y cuando estaba a punto de enterrar el cuchillo en su hijo, un ángel paró la mano y dijo, tranquilo, ya yo sé que tú lo harías. Pero en ese momento un carnero apareció enredado en un matorral, en unas matas, y ese carnero fue el que se sacrificó, el que Abraham sacrificó. ¿Por qué? Porque Dios proveyó una víctima inocente para que Abraham no tuviera que sacrificar a su hijo, porque Dios en algún momento sí iba a sacrificar el suyo.
¿Por qué? Porque Dios provee. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje. La alimentación de los 5,000 no es solamente para acreditar a Jesús con los credenciales de Mesías, para que la gente creyera que él fuera el Mesías. No, dos razones. Primero, Jesús dice en el versículo 34 que tuvo compasión de ellos. Los milagros son justamente la demostración de que Jesús entre el pueblo siente lo que ellos sienten, llora cuando ellos lloran, sufre y se entristece cuando ellos no pueden caminar, cuando no pueden ver, cuando no pueden oír, cuando están como ovejas sin pastor. Jesús muestra la compasión ante los indefensos. Pero no solamente eso, sino que Jesús también sabe que descansar es importante. En el versículo 31 dice, descansen un poco, le dice a los 12. Pero le dice a la gente también, deje que se recuesten en la grama. Ese lugar había grama, no era desierto, había grama como aquí. Y en ese lugar era importante reposar, pero Jesús entiende también que es tarde, porque había estado enseñándole muchas cosas, según el versículo 34, y Jesús, los discípulos le dicen, maestro, despídelo, porque si lo tenemos un rato más aquí, vamos a tener que brindarle el almuerzo. ¿Ustedes no han ido a reuniones donde terminan antes del mediodía para no tener que brindar el almuerzo? Bueno, así estaban diciendo los discípulos, maestro, despídelo porque si no vamos a tener que brindarle el almuerzo. Y Jesús le dice, pero dénselo pues. Yo creo que si alguno de nosotros hubiese estado ahí, hubiera reaccionado exactamente como el versículo 36, 37. Los discípulos le dicen, maestro, pero ¿cómo? Si no tenemos, esto se debe entender, no tenemos esa cantidad de dinero, de recursos. En la versión del 60 dice 200 denarios, pero en la versión contemporánea traduce, porque nosotros no tenemos ni idea de cuánto es un denario, pero la versión contemporánea dice 200 días de sueldo. ¿Por qué? Porque un denario era el día de un sueldo, perdón, era un sueldo de un día. Entonces ahí vemos que era más de medio año, casi 6 meses de trabajo para alimentar a 20,000 personas. No, la matemática no da, no da. Esto que está diciendo este hombre aquí, seguramente, no sabemos si es Judas, no sabemos si es el que llevaba la contabilidad, algunos de los discípulos dicen, maestro, tenemos que gastar ese montón de dinero para alimentar a 20,000 personas. Y Jesús, no, denle de lo de ustedes. En algunos de los pasajes paralelos, de los pasajes sinópticos, Mateo, Marcos o Lucas, Mateo, Lucas o Juan, fue un niñito que trajo su vianda, no sé cómo lo llaman en sus países, pero es una lonchera, es una cestica donde la única mamá responsable que pudo haber estado ahí le metió 5 pancitos y 2 pescaditos a ese niñito, porque 5 pancitos y 2 pescaditos era la comida del día, la lonchera, la que lleva para la escuela. Los pancitos eran chiquitos, los pececitos eran chiquitos, así que era la comida de un niño. Y eso es lo que Jesús usa. Recuerden que Jesús es capaz de crear de la nada. Eso en latín se dice ex nihilo. Cuando él dijo, sea la luz, no había nada. Pero aquí, a partir de 5 panes, 2 peces, él crea muchos más. Saquen la matemática, hagan una cuenta así. Supongamos que por cada hombre había una esposa y 2 niños. Ya serían 4 personas. Multiplicado por 5,000, que dicen, los 4 evangelistas dicen que había 5,000 hombres. Solo Mateo dice que había 5,000 más sus mujeres y sus niños. Vamos a poner, por la medida chiquita, había 20,000 personas. ¿Cuántos pescados se necesitan? Se necesitan al menos 2 pescaditos por persona. Son 40,000 pescados. Ojo, son pescados que nunca vivieron. Pescados que nunca fueron pescados, pescados que nunca nadaron, panes que nunca fueron amasados, panes que nunca fueron cocinados, fueron creados solo por el poder de Dios instantáneamente. Poder creativo por autoridad incomparable sobre toda la creación. Jesús alimenta a este montón de personas y vean lo que pasa. 2 cosas pasaron. Comió este montón de gente. Imagínense la cesta del niñito, la loncherita del niñito, la cesta, porque era una cesta. Pasó algo que yo quiero que ustedes se imaginen dónde volvió a pasar alguna vez. En el versículo 41, Jesús tomó los panes y los pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y se los dio a sus discípulos. ¿Dónde más ocurre eso?
en el aposento alto, en la Santa Cena. Levantó los ojos al cielo, bendijo el pan, lo partió y se lo dio a los discípulos. Pero no solamente eso, sino que de la cesta, cuando la bendijo y la empezó a partir, yo creo que ustedes se imaginen esto porque esto es espectacular. En la cestica, él empezó a repartir y había 5 pancitos y 2 pescaditos. Y saca pancito y saca pancito y todavía quedan 5. Saca uno y quedan 5. Saca uno y quedan 5. Esto en matemática no tiene lógica. 5 menos 1, 5. 5 menos 1, 5. 5 menos 1, 5. 2 pescaditos, 2 menos 1, 2. 2 menos 1, 2. 2 menos 1, 2. 2 menos 1, 2. Y mientras más sacaba, más había. Y reparte, y reparte, y reparte. Y siempre quedaba. Y siempre quedaba. Wow. Dios es capaz de proveer incluso. Y siempre queda. Algunas veces uno dice, Señor, pero yo no tengo. En la cuenta bancaria yo saco y siempre está en cero. En el bolsillo no saco y nunca tengo. Y en la despensa no hay nada. En la nevera parece que se fuera a vender. Pero Dios garantiza que Él va a proveer todo lo que a ti te falte. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. No se nos garantiza que siempre vamos a ser sanados. Nadie nos prometió que siempre vamos a tener lujos. Nadie nos prometió que si nosotros damos vamos a recibir el triple. No se nos ha prometido que siempre vamos a tener para regalar y en abundancia. Nada de eso se nos prometió. Lo que sí se nos prometió es que Dios toma para sí la causa del afligido y el derecho del necesitado, y siempre vamos a tener todo lo que los necesite. Hay muchos pasajes en la Escritura que enseñan, no vales tú más que 2 pajaritos. Si Salomón con todo su lujo nunca pudo vestirse como uno de los lirios del campo. No duden de que Dios tiene control de tu situación económica, de tu situación legal, de tu situación espiritual, de tu situación emocional. Porque cuando Él saca y saca y saca de ti, Él se asegura que tú tengas lo necesario. Y esto no es solamente para aquel día, para aquellas 5,000 personas o para los 4,000 del capítulo 8. No, esto es también para el pueblo de Dios. Nunca nosotros se nos escribieron estas cosas para que los repitiéramos. No, se nos enseñaron estas cosas para que pudiéramos tener vida creyendo en Él. No es para repetir este milagro, porque a Dios gracias tenemos Walmart, tenemos Shoppers, tenemos Aldi o tenemos mercados aquí que podemos ir a comprar. Pero sí podemos decir, Señor, yo lo que tengo son 5 panes, 2 peces. Señor, toma mi vida, multiplícala tú. Haz conmigo lo que te parezca. Te entrego mi ser. Yo apenas tengo esto. Yo apenas tengo un título, yo apenas tengo un carro, yo apenas tengo un conocimiento, yo apenas tengo una familia, yo apenas tengo esto, yo apenas sé hablar, yo apenas puedo hacer algo con las manos, yo apenas tengo una profesión, yo apenas tengo algo de tiempo que puedo darte. El Señor usa esos 5 pancitos, esos 2 pescaditos para alimentar a muchos después de ti y a través de ti. ¿Y saben qué? 2 cosas bonitas terminaron pasando. Versículo 42. Todos comieron y quedaron satisfechos. Nadie se llevó para su casa, escondido, en un bolsillo. Me voy a esconder un pancito. No hacía falta. Y lo segundo que pasó es que sobró pan. Pero sobró una cantidad muy precisa. Ustedes dirán, el Señor calculó mal la multiplicación. Sobró mucho, sobraron 12 cestas. Pero es precisamente el evento educativo en el que Él estaba entrenando a aquellos 12 que no entendían lo de los panes. Dense cuenta, en el versículo 52 dice, no entendían lo de los panes. ¿Por qué? Porque habían sobrado 12 cestas exactamente para que ellos entendieran, esos 12 discípulos entendieran que ellos podían invertir su tiempo, su dinero, sus posesiones y hasta sus pancitos en la gente, y siempre iba a quedar para ellos. Siempre iba a quedar para ellos. Así que, hermano, no tengas miedo en invertir, en ofrendar, en regalar, en ayudar, en servir, porque los demás van a quedar satisfechos y Dios siempre te va a quedar a ti algo. No vas a dar
a expensas de tu hambre, no vas a dar a expensas de tu sufrimiento. El Señor tiene cuidado de ti. No solamente ese milagro donde se garantiza la provisión de Dios para sus hijos, para su pueblo, sino que la mañana siguiente, Juan 6 cuenta que la mañana siguiente la misma multitud estaba ahí. ¿Y qué querían? ¿Desayuno? Querían hacerlo rey, querían empezar una revolución, querían poner a Jesús de rey. Claro, en aquellos días no había Walmart, no había McDonald's, no había nada. Y si un hombre viene y nos da la comida gratis, comida rápida, gratis, ¿quién no quiere eso? Y querían hacerlo rey, estaban listos para acabar con los romanos, estaban listos para proclamar a Jesús como rey. Y Jesús les dijo, no. En el capítulo 6, lean el capítulo 6 de Juan, él les dice, ustedes me buscan por la comida que llena el vientre. Ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Yo no les doy yo no vine a darles la comida que perece. Yo soy el pan de vida. Y el que de mí coma jamás volverá a tener hambre. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Se alegraron? ¿Hicieron un servicio? ¿Hicieron un altar? No. Dice Juan 6, específicamente en los versículos 66 en adelante, que uno a uno fue yéndose y fue dándole la espalda a Jesús. Y fueron poco a poco abandonándolos. ¿Por qué? Porque ellos querían los beneficios del rey, pero no darle la honra al rey. Y mucha gente hoy en día es así. Aman a Jesús por los beneficios que les puede dar y aceptan a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Jesús no va a salvar a nadie de quien no sea Señor. Eso es lo que se llama salvación por señorío. Jesús va a salvar a todos aquellos de los cuales Él es Señor. Si no es Señor, no es Salvador. Entonces es muy importante que entiendan que la gente lo abandonó porque Jesús ya no les daba la comida que perece. Y los discípulos también dijeron, maestro, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá recibir? Y Jesús les decía, ¿ustedes quieren irse también? Váyanse. Jesús no está obligado a darnos nada, pero nos ha dado su gracia, nos ha dado fe, nos ha dado su amor, nos ha dado su misericordia, nos ha dado la salvación, nos ha dado la cruz sangrienta, nos ha dado la tumba vacía, nos dio el monte de los olivos y Él ascendió. Y no solamente que ascendió, Él ascendió al trono de gloria y en este preciso instante le está hablando al Padre de ti y de mí, intercediendo por ti y por mí. Él tiene toda autoridad. Él es proveedor, no solamente de panes, no solamente de pescado, sino de la salvación y de la santificación que tú y yo necesitamos. Tiene autoridad Jesús, ¿sí? Él es Dios. Y Él es tan Dios que Él es capaz de caminar sobre las aguas. Ya vimos que Él es proveedor. Él es la encarnación de Jehová Jireh. Pero no solamente que Él es proveedor, Él provee, sino que Él también camina sobre las aguas. Ahora, ¿para qué caminó Jesús sobre las aguas? ¿Para echársela de que Él puede caminar sobre las aguas? ¿O Él quería llegar pero no tenía motor? ¿Él quería llegar al bote donde estaban sus amigos pero no tenían barco? Ya van a ver para qué. Es muy importante que usted entienda la secuencia de eventos. Después que Jesús alimentó los 5,000, mandó a la gente lejos, recogieron las 12 cestas, los hombres, los discípulos recogieron esas 12 cestas. Enseguida, versículo 45, enseguida los discípulos se montaron en la barca y se iban a ir a la otra orilla. Esta es la orilla noroccidental del mar de Galilea, o el lago de Genesaret. Mientras Jesús despedía a la multitud. Pero después de despedirlos, Jesús, en vez de montarse a la barca, Él se fue al monte a orar. Mar, monte. Mar, monte. Jesús en el monte, los discípulos en el barco hacia el mar. Y ustedes dirían, bueno, Jesús desde la montaña vio a los discípulos en la orilla en el barco, porque los discípulos seguramente lo estaban esperando. ¿No? ¿No pasó así? Miren lo que pasó. Versículo 47, 6:47. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago. Ustedes estudian un poquito de geografía bíblica, van a ver que el lago de Genesaret tiene aproximadamente 7 millas de ancho en esa sección. 7 millas. Supongamos que estaba exactamente a la mitad. Pero era de noche.
3,5 millas desde la orilla hasta donde estaba el barquito, más la distancia que Jesús estaba en el monte. Jesús los vio remar con mucha dificultad. ¿Qué hacemos con esto? Hacemos un salto de fe, porque 3,5 millas no son distancia visible al ojo desnudo, ¿ok? Ni mucho menos de noche, ni mucho menos desde el monte. Pero Jesús siempre ve por los suyos. Él los ve en todo momento, en todo lugar. Así que tú no estás tan lejos como para que Jesús pueda verte. No estás tan en las tinieblas como Dios, como para que Dios no pueda verte. No estás más allá del alcance de la gracia del Señor. Él los vio. Y era de noche, era casi al amanecer. Imagínense, si ellos habían despedido a la multitud, supongamos, a las 6 de la tarde, pues ya era casi al amanecer, versículo 48. Estos son casi 12 horas remando. Y ustedes dirán, 3,5 millas remando. Bueno, los pescadores, había al menos de 4 pescadores, Jacobo, Juan, Simón y Andrés, eran pescadores. Pero ¿qué pasaba? Tenían el viento en contra, el versículo 48. Y esas 3,5 millas estaban sufriendo mucho, 12 horas en el mar, de noche, y no podían avanzar porque tenían el viento en contra. Entonces viene Jesús, y para alcanzarlos, camina sobre el agua, y los alcanza. 3,5 millas, caminando una buena distancia, un buen tiempo. Pero lo cierto es que Jesús le llegó al lado. Jesús le llegó al lado al bote. Y ellos creían en fantasmas. Dense cuenta que ellos creían en fantasmas. Y comenzaron a gritar. Estaban como unas niñitas. Ese montón de hombres, unas niñitas gritando. ¡Ah! Un fantasma. ¿Y para dónde iban a correr? Estaban en el bote, estaban en medio del mar. ¿Qué les quedaba? Gritar. Pero Jesús no solamente es proveedor de comida. Él es proveedor de ánimo. Él está también para animar a su gente. Y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Wow. Imagínate que tú estás en una cama del hospital. Estás sufriendo de cualquier enfermedad. No tiene que ser del virus, del COVID. Y Jesús se te aparece en medio de la noche y tú puedas gritar como sea porque piensas que se te apareció un fantasma y es una voz familiar en tus oídos que dice, ánimo, soy yo, no temas. Y eso es justamente lo que hace Jesús. Jesús no solamente es proveedor, Él también da ánimo. Su presencia da ánimo. Y ahora ustedes dirán, esta historia falta algo. Esta historia está como incompleta. ¿Qué le falta? Bueno, falta Pedro. La historia dice que Pedro también se salió del bote y también caminó, ¿no se acuerdan? Que Jesús caminando sobre el lago, como si estuviera caminando sobre un vidrio en el superficie del agua. No, mira, muy tranquilo, no es que andaba tambaleando, no. Jesús sobre cada molécula y las moléculas se agruparon bajo los pies de Jesús y esas moléculas líquidas no tomaban la forma del pie para que el pie se hundiera, sino que sostenían el pie de Jesús. Es un milagro químico, un milagro creativo, un milagro de mucho poder. Caminar sobre, hasta los pescadores sabían que tú pones el pie en el agua y te hundes. Por eso Pedro aparece y dice, maestro, tú pareces como un fantasma, pero si eres tú, esto lo vemos en el relato de Lucas, en Lucas 14, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas a ti. Y Jesús le dijo, está bien, ven. ¿Y saben qué? Pedro caminó 3 o 4 pasitos y iba para allá, pero de repente dudó, vio la ola, y ahí Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y se empezaba a hundir y bla, bla, bla. Ustedes conocen la historia. Pero ¿por qué en Marcos no aparece a Pedro? Bueno, primero que no sabemos, no podemos saber con certeza, ¿ok? Lo que sí podemos es especular o imaginar. ¿Por qué no aparece Pedro? Bueno, Marcos escribió el Evangelio de Marcos bajo la inspiración del Espíritu Santo a Pedro. Y muy probablemente Pedro, al estarle dictando a Marcos, su amanuense, ya Pedro era un hombre tan humilde que él no quería aparecer, sino que quería que toda la gloria fuera para Cristo. Por eso Lucas no tiene problema de ponerlo, por eso Mateo no tiene problema de escribir acerca de Pedro, pero por eso Pedro no le dice nada a Marcos que ponga su episodio ahí. No porque fue vergonzoso, no, porque Pedro ha sido el único hombre, aparte de Jesús, que ha dado 3 o 4 pasitos sobre el agua, ¿ok? Ni tú ni yo hemos podido.
Pero ¿para qué está este milagro aquí? ¿Para que lo repitamos y en algún día nosotros en la piscina intentemos a ver si es posible? No. Ninguno de nosotros tiene esa capacidad. Solo Jesús tiene la autoridad de caminar sobre el agua y hacer que cualquier otro lo haga. Pero Jesús no está interesado en que nosotros entendamos física o química. Jesús está interesado en las palabras que también te repite hoy. Ánimo, ánimo, no temas. Yo estoy contigo. Puede que esté pasando la mayor tempestad en tu vida. Puede que la oscuridad estén acechando. Puede que el pecado, la violencia, las tinieblas estén alrededor de tu vida. Puede que tengas problemas en la familia, en el trabajo, en la universidad, en los estudios. Puede que haya un hijo rebelde, un esposo infiel, una esposa grosera. Puede que haya cualquier complicación alrededor de tu vida. Pero el Señor te dice, ánimo, ten paz, soy yo, no temas. Él no está lejos. Él no está lejos. Pedro supo que era mejor estar con Jesús fuera del bote que dentro del bote sin Jesús. Por lo tanto, esto también aplica el Evangelio para tu vida. Es mejor tú sufrir por la causa de Jesús, llorar, porque tú no tienes a veces comida, pescados, panes. Es mejor intentar dar pasos en el agua, pero confiando en que Jesús te sostiene. Porque Él no está lejos, Él también te dice, ánimo, ten fe, soy yo, no estás solo. Jesús no está lejos, Jesús no está lejos. Puedes confiar en Él, puedes tener paz en medio de la tormenta, puedes confiar que Él tiene toda autoridad sobre la creación, puedes confiar en que Él nació de una virgen y vivió una vida perfecta para morir una muerte horrible, cruenta, que no le tocaba, porque Él era inocente. Pero por amor a ti, para darte ánimo, para que tengas fe, para que puedas creer que Él lo hizo todo por ti, para que tú entregues tu vida clamando ánimo, ánimo, con tu mismo nombre desde la cruz. Ánimo, ten fe, ten paz, no temas, confía en mí. Desde la cruz Él pagó, murió, fue desangrado, pero al tercer día resucitó con poder y gloria y al salir de la tumba pudo decir, ánimo, ánimo, tengan fe, yo he vencido, consumado es. Ánimo. Igual al ascender a su trono de gloria, Él también le dijo a sus 11 muchachos, ánimo, ánimo muchachos, tengan fe, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ánimo. Igual Él ascendió a su trono de gloria y desde allá te estás viendo así. Y seguramente estás viendo que estás metiendo la pata alguna vez en tu vida, pero de alguna manera te manda a decir con instrumentos tan imperfectos como yo. Ánimo, hombre, ánimo. Ten fe, no estás solo. Ten fe. Jesús es Señor de la creación. Él tiene la autoridad incomparable. Él es proveedor, Él es sustentador. Él te anima. Él manda a sus hijos. Él manda a su pueblo a animarte y a decirte que puedes tener esperanza para esta y la próxima vida. Tu vida no se ha acabado. Tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios. Y todavía hay muchas gracias para dar. El Señor tiene control de las olas. Tiene control de los enlaces químicos del agua. Tiene control de cada pescadito que no vivió y que sí vivió. Tiene control de cualquier pajarito que nunca se va a morir de hambre. Tiene control de cada aroma, de cada flor. Tiene control de cada animalito que puede servirte a ti de comida. Porque tú no vas a estar más allá del control de Dios, más allá de donde la gracia no te puede alcanzar. Ánimo, hombre de Dios. Ánimo, mujer de Dios. Si tú amas al Señor, tú puedes estar confiado que el Señor tiene control de toda tu vida. Él provee. Él te da ánimo. Pero si tú no has conocido al Señor de una manera personal, si tú aún amas tu pecado más que a Cristo, si tú aún no te has rendido ante la soberanía, el amor y la majestad de Dios, yo te invito en este día que tú puedas sucumbir ante la majestad del Rey, ante aquel que tiene toda la autoridad absoluta y ni una molécula de los pancitos, de los pescaditos, de aquella multitud de 5,000, de 20,000 personas. Él tiene toda la autoridad de todo el universo y a ti más te vale, te conviene hacer las paces con el que tiene toda la autoridad sobre el universo. ¿Qué esperas para venir a Él?
Él también te dice a ti, ánimo, ánimo. Yo soy más que tu pecado. Yo soy más deseable que cualquier atadura que en el pasado tú ames más que a mí. Ven a Él y no tardes más. No consideres más valioso, más sabroso o más agradable tu pecado que la santidad que vas a encontrar en Cristo. Ánimo, deja tu pecado atrás y ven a Él. Él tiene control de todas tus provisiones y Él tiene control de todo lo que tú necesitas. Ánimo, ven a Él. Él es proveedor, Él es animador, porque Él tiene la autoridad sobre toda la creación, sobre todo el universo. ¿Lo vas a adorar? Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Cuánto refrigerio es para nuestras almas saber que tú tienes todo control, soberano control sobre toda la creación. Y no hay ni un átomo, ni un electrón del universo que esté en el lugar lejos donde tú lo quieres. No hay ningún relámpago que no caiga exactamente en el propio milímetro cuadrado donde tú lo quieres. No hay ningún trueno que suene antes o después o más duro de lo que tú lo diseñaste. No hay ni una flor que no se polinice cuando tú la quieres. No hay, Señor, ni una sola criatura del planeta que no nazca y muera el día que tú lo diseñaste. Y tú eres Dios poderoso, porque no hay autoridad comparable a la tuya. Tú calmas el mar, tú calmas la tormenta, tú desatas la lluvia donde tiene que llover. Tú haces, Señor, que llueva sobre buenos y malos. Tú haces que el sol alumbre sobre buenos y malos. Tú haces, Señor, que la creación dé comida para todos los seres humanos sin distingo de raza, de religión y ni siquiera de cuánto te amen o te adoren. Pero sobre todo, Señor, a tus hijos has demostrado con creces que tú provees para ello y ninguno de nosotros va a fallecer de hambre. Ninguno de tus hijos va a morir de necesidad, de hambruna o de sed. Señor, tú tienes control sobre cada uno de tus hijos, de toda la creación. Hasta los cuervos alimentaron a Elías. Señor, sabemos que tú provees para aquellos que han confiado en ti como salvación. No solamente comida, sino también dinero, abrazos, a familia. Tú sabes, Señor, dar cosas buenas a tus hijos. Y nosotros sabemos, Señor, que tú eres un Dios que nos anima, que nos da el brazo, que sabe sufrir con nosotros, que sabe dolerse con nosotros, que sabe lo que sufrimos en esta tierra. Pero también nos dices, ánimo, 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 no estás solo, ya falta poco. Este no es tu hogar final, este no es tu destino eterno. Ánimo, ánimo. Señor, gracias por el ánimo que imprimes a nuestras vidas. Gracias porque tú en la barca controlas toda nuestra vida. Gracias porque este evento nos alumbra la vida para saber que tenemos que hacer nuestras paces contigo y que tú estás en la barca con tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Sé glorificado, Señor, en nuestras vidas. Si hay alguien, Señor, que aún tiene el corazón endurecido, permítele verle en este día y reconocerte como Dios, no como un fantasma, sino como Dios, Rey, Señor, que tiene toda la autoridad sobre toda la creación. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.